Voy a invitarles a que estemos de pie. Vamos a leer en la palabra de Dios hoy. Y quiero que vayamos al libro de Génesis. Al libro de Génesis capítulo 39. Génesis 39. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Lo tenemos ahí en el tablero. Cuando yo cuente 3. 1, 2, 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Gloria a Dios. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta palabra. Te pedimos que hoy nos hables, nos des dirección a cada uno, a cada familia, a cada uno de los que queremos seguirte y servirte el resto de nuestra vida, Señor. Queremos aprender de ese modelo, de este varón tan bendecido, tan prosperado por ti, Señor, como lo fue José, Señor. Queremos aprender, poner por obra en nuestras vidas estos principios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale otro aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Wow, qué tremendo. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de una palabra que yo le he llamado venciendo la adversidad. O sea, cómo lograr vencer una tentación tan tenaz como la que tuvo que vivir José, y podríamos decirle San José.
José, para que hoy entendamos, tuvo una vida muy complicada desde su infancia, porque hubo dos cosas que fueron muy difíciles para José. Lo primero era que su papá cometió el gran error de preferir a José por encima de todos los demás hermanos. Y creo que no hay una burrada más grande que pueda hacer un ser humano en la tierra que preferir a uno de sus hijos por encima de los demás. Hay una conclusión a la que hemos llegado. Creo que esto es una conclusión sacada de las mismas escrituras, y es que cuando una persona comete el error de preferir a uno de sus hijos, lo pierde. No hay un peor error. Si tú tanto amas a ese hijo, no lo prefieras, porque al preferirlo lo vas a perder. Y por eso normalmente pasa que el hijo más desechado es el que permanece hasta el final. Y siempre el Señor quita esos ídolos que ponemos, quita a esas preferencias en nuestro corazón, porque está mal delante de los ojos de Dios escoger a uno de los hijos o a unos de los hijos para preferirlos sobre otros. Entonces, mis amados, si en casa hay un pan, se debe repartir en partes iguales para que a cada uno de nuestros hijos le toque la misma porción. Si hay para pagar un estudio para nuestros hijos, tienen que ser todos por igual. No es la universidad para fulano o para sultano o para la niña o para el mayor o para el menor. No es así. Ante los ojos de Dios debemos siempre darles a nuestros hijos de manera equilibrada, igual a cada uno. Así que dile a la persona que tienes al lado, las preferencias las detesta Dios. Y ese fue el primer ambiente feo en el que comenzó a crecer José, porque por el error de su papá se estaba asegurando una vida lejos de su papá. Normalmente el hijo preferido se va de casa primero. Normalmente el hijo preferido se muere primero. Entonces le está asegurando el papá a ese hijo que se va a morir primero que los demás. Normalmente el hijo preferido se va del país primero, se va de la ciudad a otro lugar primero. Entonces el peor error que puede cometer uno en la vida es preferir a uno de los hijos por encima de los otros. Le va a causar mucho dolor y sufrimiento. El segundo problema con el que lidió José desde niño era que tenía 10 hermanos, porque todavía no había nacido Benjamín el menor. Tenía 10 hermanos que lo odiaban por ser el preferido del papá. Entonces, si quieres que tus hijos estén en pelea y lo odien a ese hijo preferido, no lo hagas si no quieres que eso pase. No prefieras a ninguno de tus hijos. Que porque es el varón, que porque es la niña, que porque es el mayor, que porque es el que se me parece, que es el morenito, que es el clarito, que es el blanquito, que es el crespo, que es el liso. No. Todos son iguales, incluidos los hijastros en la familia. Incluidos los hijastros en la familia. Así que, mis amados, ese fue el problema con el que tuvo que lidiar José. Y que a pesar de que era un niño de Dios, todo el tiempo estaban sus hermanos buscando la forma de matarlo. Tanto que planearon la muerte de su hermano. Y de un milagro de Dios, no lo mataron, sino que lo metieron en una cisterna. ¿Sabe qué es una cisterna? Es un pozo donde va a parar el popó en el campo. Pero esa cisterna se había secado y fueron y miraron y vieron que estaba seca, pero el olorcito debería ser horrible, y allí tiraron a su hermano. Pero después de un tiempo el mayor llegó y dijo: no podemos dejar al hermano acá, y lo sacaron y dijeron: más bien vendámoslo. Y lo vendieron a un grupo de mercaderes ismaelitas que iban camino para Egipto.
Mi esposa tiene un dicho y es este: cuando alguien es rechazado o cuando alguien está sufriendo de esta manera, es un candidato perfecto para Dios glorificarse. Porque a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que si tú has tenido que pasar circunstancias como la de José, es el momento de darle un aplauso al Señor y decirle: gracias, porque soy un candidato perfecto para que tú hagas algo poderoso en mi vida. Fue vendido y llegó a Egipto, y allá en Egipto el capitán de la guardia lo compró como esclavo. Cuando él llegó y lo compró como esclavo, lo puso a cargo de su casa y lo puso a administrar. Y resulta que dice la Biblia que Dios, la primera característica que yo veo ahí es que Dios estaba con José. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, si Dios está contigo, tú ya tienes todo para triunfar en la vida. Todo para ser pionero. En lo que emprendas, Dios te va a prosperar. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José, y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba en gran manera. Fue tanto que a ese egipcio Dios lo bendijo por haber tenido a José en su casa administrando sus finanzas, las finanzas de la familia de Potifar. Wow. Y estando allí cuidando las finanzas de Potifar, dice la Biblia que José era un muchacho muy hermoso. Como todos los hijos de Dios, somos re guapos, gloria a Dios. ¿Qué tal si le decimos todos los hijos y las hijas de Dios: gracias, Señor, por hacerme tan guapo, por hacerme tan bello, gracias por hacerme tan atractivo, que puede que tenga perfil griego, pero es atractivo? Papito Dios sí se da garra con nosotros, ¿no? Nos escogió para bendecirnos y nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Pero como era tan guapo, entonces la mujer de Potifar, imagínense, le echó la mirada y lo codició. Y ella dijo: este muchacho, lo que es mío es mío, lo que es duerme conmigo sí o sí. Y comenzó a proponerle todos los días a José. Ahora, José era soltero y estaba en los años más potentes a nivel sexual. Aunque los hijos de Dios somos potentes sexualmente hasta el final, amén, hasta el último día. Gloria a Dios. Los hijos y las hijas de Dios. Pero el José estaba brioso. Pero había una característica en José. José era fiel a sus autoridades. ¿Y sabe qué es ser fiel a sus autoridades? Es estar dispuesto a no fallarles, a ser obedientes y a mantenerse, aun que muchos vengan y me hablen al oído para que yo les sea infieles. O sea, un fiel es fiel hasta el final. Amén. Porque no, una mujer se separa de un hombre porque le fue infiel. ¿Cuándo le fue infiel? Un día me fue infiel. Era fiel durante 20 años, pero un día se metió, se enredó con una mujer y me fue infiel. O sea que el título de ese hombre será llamado infiel, no fiel. O sea, con una vez que uno sea infiel es suficiente para recibir el título de infiel. Así que no importa lo que hagamos en la vida, si nosotros permitimos esas voces que hablan a nuestros oídos, tú puedes hacerlo solo, tú también puedes hacerlo, porque ellos solamente, porque, y comienza el diablo a hablar al oído. Y siempre que el diablo habla al oído es para exaltarme a mí y menospreciar a los otros. Eso es lo que hizo Satanás. ¿Saben qué hizo Satanás? Dijo: yo me subiré y me sentaré en el trono de Dios.
y seré semejante al Altísimo. O sea, a su autoridad. Quiso sentarse en el trono de su autoridad. Y dice la Biblia: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Echado fuiste por tierra. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ningún otro. Pero eso mismo que hizo Satanás, trata de ponerlo siempre en el corazón del liderazgo, de las familias. Siempre trata de levantar hombres con el mismo pensamiento de rebeldía de Lucero. ¿Y Lucero qué hizo? No se fue solo, se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo con él. ¿Saben una cosa? Si Dios te está hablando, nunca es para que tú irrespetes a tu autoridad, sino para que honres a tu autoridad, obedezcas y bendigas a la autoridad que Dios te ha dado a ti. Y José dijo: yo no le voy a fallar a Potifar mi autoridad. Y la mujer le dijo: ven, acuéstate conmigo, nadie nos va a ver, es secreto. Y le dijo: no, si mi amo me ha confiado todo lo que tiene, solamente te reservó a ti. Si eres tú lo único que no puedo tocar en mi vida, si soy el que administra todas las finanzas, pero mi amo me dijo: solo a mi mujer no me la toques. ¿Iría yo a ser infiel con mi amo que me ha bendecido y me ha confiado tanto? Y dice la Biblia que esta mujer todos los días le decía lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar la tentación, mis amados? El enemigo anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Y José estaba un día que entró a la casa, y dice la Biblia que la mujer de Potifar se dio cuenta que estaban en la casa solo ella y él. Y fue y lo agarró, y ya en esta vez esta mujer estaba hirviendo. Y se le lanzó a José. Le agarró la ropa y se la quitó. Yo creo que José estaba teniendo una tentación muy fuerte. Creo que para José ese era el momento más importante en el planeta Tierra. Porque con que solamente José se hubiera acostado una noche con la mujer de Potifar, le habría cambiado para siempre su historia. Lo primero que le hubiera sido quitado era la bendición de Dios sobre su vida. Y creo que uno, sin la presencia y el respaldo de Dios, uno no hace nada, no puede hacer nada. Se frena todo en la vida de una persona que es infiel. ¿Y él qué hizo en ese momento donde yo creo que él estaba en ese momento donde él dice: me quedo? ¿Ganas tengo? ¿O me voy? ¿Qué hago? Y yo creo que en ese momento se acordó que tenía un Dios todopoderoso y le dijo: no le voy a ser infiel a mi Dios. Podría llegar hasta fallarle a mi amo Potifar con esta pasión, pero a mi Dios no le voy a ser infiel. Y salió corriendo, estaba ya en pelota. Y la mujer se quedó con la ropa de Potifar en la mano, de José. La de Potifar también la tenía en la mano. Yo creo que hacía rato no la tenía en la mano. Ese es el problema. Y se quedó con la ropa en la mano, avergonzada y además hirviendo. Y en ese momento le dio ira. Y en vez de desear a ese muchacho para hacerle bien, ahora dijo: lo odio. Y dijo: voy a buscar la forma de destruir a ese joven. Y esa fidelidad de José se ganó la enemistad de su propia jefa.
¿A cuántos les ha tocado luchar contra su propio jefe para ser íntegros delante de Dios y decirle al jefe: aunque me quede sin trabajo, aunque vaya a la cárcel, aunque me hagan lo que me hagan, yo no le voy a ser infiel a Dios? Y José, en ese momento que salió corriendo, se ganó la enemistad de su propia jefa. Y salió ella con la ropa de él en su mano y dijo a la gente: me quería violar. Yo no sé cómo le puede a alguien creer a una mujer que está con su ropa toda puesta y solamente tiene la ropa del otro en la mano y decir: me quería violar. ¿Quién quería violar a quién? La que tenía la ropa de él en la mano era ella. Sin embargo, fue y le puso la queja a su marido, y el marido cogió a José y lo metió a la cárcel. ¿Saben cuántos años estuvo José en la cárcel? 2 años. Fueron 2 años de injusticia. Bueno, ya venía viviendo José con injusticia de su papá, con injusticia de sus hermanos. Ahora era de ser un hijo de familia, de una familia bendita por Dios. Ahora era un esclavo en tierra ajena, porque así es el diablo. Y ahora era un esclavo en injusticia en tierra ajena. Sin embargo, dice la palabra de Dios que estando allá en la cárcel, Potifar no lo mandó a la cárcel mal del pueblo, sino que lo mandó a la cárcel del rey. Se llamaba eso, la cárcel donde eran llevados los personajes del rey. Y cuando llegó allá a la cárcel, era tan sabio y tan pilo José, que todo lo que emprendió en la cárcel Dios lo prosperó. ¿Cuántos saben que aún en la cárcel Dios nos puede honrar a nosotros? Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios allá nos puede bendecir. Y allí en la cárcel, dice la Biblia que todo lo que José hacía lo prosperaba Dios. Entonces el director de la cárcel dijo: quiero que tú quedes a cargo de toda la cárcel. Y siendo uno de los prisioneros, era el encargado de administrar todo en la cárcel. No se hacía nada en la cárcel sin el visto bueno de José. O sea que aún en la cárcel seguramente tenía honra. Wow, qué tremendo esto. Y dice la palabra de Dios que entonces fueron llevados 2 prisioneros que el rey mandó porque le habían fallado al rey. Uno era el copero y el otro el panadero. Y en eso él les tenía una bendición de Dios, y era que les daba la interpretación de los sueños, Dios. Y él logró interpretar el sueño de uno de ellos. Bueno, fueron puestos uno de ellos fue llevado a la horca, el otro fue llevado delante del rey otra vez y puesto nuevamente en lugar de honor. Y un día el rey, o sea, el faraón de Egipto, que era la potencia más grande de la tierra, ¿saben cuánto tiempo duró el reinado de Egipto sobre la tierra? 3000 años. Ningún gobierno sobre el planeta Tierra, ningún imperio ha pasado 3000 años siendo la potencia mundial. Llegaba su dominio hasta Siria, al norte de Asia. O sea, realmente era un poderío impresionante, pero era el imperio del planeta Tierra. Duró 3000 años de poderío en Egipto. Y allí en ese lugar Dios comenzó a bendecir a José. Y resulta que José le interpretó un sueño que tuvo el faraón, y el faraón lo sacó y él le interpretó el sueño, y el sueño era el famoso sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y le dijo: las vacas gordas son 7 años que vienen de mucha bendición sobre la tierra. Luego vendrán las vacas flacas, que son 7 años de mucha sequía y pobreza sobre la tierra. Yo te aconsejo, le dijo José, que en esos 7 años se quinte la tierra, es decir,
el 20% de todo lo que produzca la tierra se va a ahorrar bajo la dirección de Faraón. Y todo eso va a servir para los 7 años que vendrán de escasez. ¿Y saben qué dijo Faraón? Nadie mejor que tú para que administres y dirijas toda esta colecta que vamos a hacer en esos 7 años de abundancia. Y puso el faraón de Egipto a José sobre toda la tierra de Egipto como la máxima autoridad después de él. Y le mandó a edificar un carruaje igual que el de él. Y le dio un anillo de autoridad igual que la de Faraón. Y le dijo Faraón: sobre la tierra solamente yo soy más autoridad que tú. De resto, toda la tierra de Egipto y todas nuestras tierras conquistadas se arrodillarán delante de ti al pasar. ¡Wow! O sea, ¿logró llegar al máximo nivel o no? Creo que sí. Ahora la pregunta es esta, mis amados. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído con la mujer de Potifar? ¿O se hubiera robado algo de lo que administró? Cuando vino el cumplimiento de esos 7 años, nadie sobre la tierra sabía lo que iba a pasar 7 años después. Fueron 7 años donde la tierra producía por todas partes fruto en abundancia. ¿Cuántos saben que así bendice Dios? Que cuando Dios dice a bendecir a una persona, comienza a bendecirlo y a multiplicarlo y a prosperarlo, y todo lo que emprende le va bien y todo. Y a veces nosotros nos olvidamos que pueden venir días de vacas flacas. Amén. Entonces dile a la persona que tienes al lado, dile: aproveche a ahorrar en este tiempo de abundancia. Aproveche a ahorrar. Aproveche a administrar sabiamente para esos años que pueden venir difíciles. La Biblia le llama el día malo. La Biblia le llama el día malo a esos días donde de pronto nosotros no hemos aprendido a ser sabios para administrar. Y viene ese momento difícil y podemos quedar mal en la ruina. Así que, mis amados, tenemos que aprender a ser buenos administradores como José. ¿Cuánto levanta la mano derecha? Levántesela, papito Dios, y dígale: papito Dios, ayúdame como ayudaste a José a ser un buen administrador de todo lo que pusiste en sus manos, Señor. Que todo lo que yo emprenda sea prosperado en gran manera. Dame sabiduría para administrar, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor por la vida de José. Amén. Vino la escasez. Y cuando vino la escasez, en toda la tierra hubo una sequía como nunca había habido sobre la tierra. Y bueno, cuando viene la escasez, si solamente en este tiempo que no ha llovido en Bogotá, o por ejemplo en la finca de los Encuentros, desde octubre no llueve en la finca de los Encuentros. Y ha comenzado a secarse, a secarse, a secarse. Y estamos orando porque sabemos que el Señor puede abrir los cielos y hacer llover. Amén. Lo mismo pasaba en Bogotá, y ahorita ya Bogotá está bien. Estamos nuevamente bendecidos con la lluvia de Dios. Amén. Pero hay momentos duros, que puede venir hasta sequía, que puede venir hasta el racionamiento que se ha hecho del agua. Mis amados, más vale que seamos sabios administradores y no malgastemos o gastemos hoy todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Que siempre quede allí esa porción guardada para el día de mañana, para los proyectos que tenemos hacia el futuro en nuestra vida. Amén. Y resulta que las otras naciones no habían ahorrado, ni siquiera la nación en donde estaba el papá de José con sus hermanos. Y vino una sequía tan grande allá, y tenían plata en el bolsillo, pero no tenían comida. Había plata, pero no había comida.
como muchas personas que de Venezuela prefirieron venirse para acá. ¿Saben por qué? Porque tenían casas grandes y cómodas, pero no tenían comida. Y prefirieron venirse a dormir aquí en Colombia, en la calle, muchos, pero con comida. Y aquí nunca les ha faltado la comida, ni les faltará, porque Colombia es una tierra bendita, amén, en el nombre de Jesús. Prefirieron cerrar sus casas en Venezuela y venirse a dormir con su familia en la calle, pero con un plato de comida y la barriga llena. ¿Barriga llena? Corazón contento. Qué tremendo eso, ¿no? Uno puede pensar, la plata cree que es todo. No, no es la plata todo. No es todo. No es todo. Y mis amados, qué bien, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios al Señor? Amén. Gloria a Dios. Mis amados, ellos tuvieron que venir a comprar mercancía en la casa de José, en Egipto. Y Egipto estuvo sobre sus hermanos. Y Egipto porcionó tanto el dinero, la comida, que alcanzó para que de toda la tierra vinieran y compraran la comida. Y Egipto se volvió súper archimillonario bajo la dirección de José. Y José llegó a ser, podríamos decir sin lugar a dudas, si no el personaje más importante de la antigüedad, porque obviamente tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, pero yo creería que está entre los 3 patriarcas más importantes de la historia del pueblo de Dios. Y este hombre había podido hasta hacer que se muriera toda su familia si él no hubiera sido un hombre santo delante de Dios en el día de la prueba. O sea, esa pendejadita de caer en adulterio, se puede tirar toda mi familia, se puede tirar mis generaciones, se puede tirar mis hermanos, mis finanzas. No cometamos el error de nuestra vida de cederle al diablo en la tentación. No permitamos que el enemigo nos haga caer, porque nosotros estamos encargados de bendecir a nuestras generaciones, de ser patriarcas de los miles que vendrán después de nosotros, de extender esta bendición a las naciones de la tierra. Si Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, no tenemos derecho a fallarle a Dios en esa bendición que nos está entregando en nuestra mano. Amén. Así que indiscutiblemente José llegó a ser uno de los personajes que salvó allí, con la buena vida recta delante de Dios, salvó a su propia nación. Cuando todos sabemos, siguió la escasez allá en la tierra donde vivían su padre y sus hermanos. Entonces Faraón le dijo: manda a traer a tu papá y a toda tu familia y asígnales la mejor tierra y más bonita que haya en Egipto, porque quiero que para ti y para tu familia sea la mejor tierra de Egipto. Y le asignó la tierra de Gosén, en donde vinieron a vivir todos los 72 israelitas que habían nacido a la descendencia de Jacob. Y a ese lugar llegaron y Dios los bendijo y los prosperó, tuvieron ganado y fueron multiplicados. Tanto que llegaron a ser 3 millones de personas el día que salieron de la esclavitud de Egipto. Así que, mis amados, José tuvo la tarea de preservar la vida de su propia raza, de su propia familia, solamente en una prueba, que fue la prueba de la esposa de Potifar, y de no caer en ese pecado y esa tentación que esta mujer o el diablo le puso a través de esta mujer. Así que, mis amados, quiero mencionarles solamente el título de cada una de las características que yo digo son las claves. Ya las hemos hablado hoy de la bendición que Dios le dio a José. Porque ¿saben una cosa? Sí vale la pena conocer qué hizo José, cómo era José,
para que Dios lo hubiera prosperado y lo hubiera bendecido y lo hubiera engrandecido de esa manera. Tomen nota, por favor. Primera, Dios estaba con José. ¿Dios está contigo? Amén. Segunda, siempre sabía que lo estaban mirando. La Biblia dice que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos. Y uno a veces piensa, nadie me ve. Eso pensó Moisés cuando fue y mató al egipcio. Y dijo, nadie me ve. ¡Pum! Mató al egipcio. Y resulta que sí lo estaban viendo. Dile a la persona que tienes al lado, ¿siempre nos están viendo? Nos está viendo Dios, pero también nos está viendo el diablo. Nos están viendo los ángeles de Dios, pero también los demonios. Nos está viendo nuestros hijos, nos está viendo nuestra esposa, nos está viendo nuestros suegros, nos están viendo los cuñados, nos están viendo nuestros hermanos, nuestros discípulos. Siempre nos están viendo. Y el día que tú quieras hacer algo allá afuera y que metas la pata, ese día el Señor te va a mandar 2 discípulos o condiscípulos para que vean lo que tú estás haciendo. Así que no creas que estás haciendo las cosas sin ser visto. Si nosotros tenemos ese criterio, siempre me están viendo, Dios siempre me está viendo, pero el diablo también. Mire, si solamente Dios me viera, es grave que yo le falle. Pero si además me está viendo el diablo, cometo el peor error de mi vida. Porque el diablo es malo y se va a ir delante de Dios a acusarme y a hacer que Dios cumpla su palabra de maldición contra mí. Y va a estar todo el tiempo buscando la forma de hacernos caer con derecho legal a tumbar la bendición de nosotros. Entonces dile a la persona que tienes al lado, te está mirando. Cuidado, porque nos están mirando más de los que imaginamos. Tercero, trabaja mucho. José era bendito porque él todo lo que aprendía y trabajaba, Dios lo prosperaba. El día que José no trabajaba, ese día no prosperaba. El día que trabajaba, ese día prosperaba. El día que no trabajaba, ese día no prosperaba. El día que trabajaba, ese día Dios lo prosperaba. El día que no trabajaba, ese día Dios no lo prosperaba. Así que dile a la persona que tienes al lado, a trabajar y a trabajar. Amén, dile, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y el séptimo día descansa y dale la gloria a Dios. Amén. Sigamos. Cuarto, Dios prospera lo que yo hago y no lo que no hago. Debo trabajar sabiendo que Dios va a prosperar lo que hago. Lo que no haga, si yo no trabajo, Dios no me prospera. No prospera. ¿Por qué? Porque no tiene que prosperar. Porque el Señor siempre se agarra de lo que uno esté haciendo para bendecirlo. Amén. Pero si tú eres un lochudo, perezoso, y hace mucho rato no haces nada, Dios no va a prosperar esa pereza. Desde donde estés, de acuerdo a tus capacidades, haz lo que puedes hacer. Amén. Puede que hoy no tengas la vitalidad que tienen los muchachos de 25 años, pero desde donde estés, haz tu mejor esfuerzo y da lo mejor. Dios lo va a bendecir. Amén. Grandemente. Quinto, Dios nos da gracia ante nuestros jefes. ¿Cuántos saben eso? Pues tanto que Potifar le entregó toda su casa, tanto que Faraón le entregó toda la nación a un hombre fiel. ¿Qué es lo que necesita Dios para bendecir? Un hombre fiel, una mujer fiel, y Dios va a bendecir poderosamente esa casa. Sexto, José era un servidor. ¿Saben qué? No andamos buscando ser servidos, sino servir y dar nuestra vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Él dijo así: yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Los servidores
seremos prosperados en gran manera. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. Séptimo, José era un hombre de confianza. ¿Saben qué es un hombre de confianza? A que yo le puedo entregar las llaves de mi casa, de mi carro, de mi empresa, y sé que no me va a defraudar. Decía Daniel ayer, hablando al equipo de alabanza, Dani, mi hijo, les decía: Dios lo que anda buscando son hombres fieles, no pilos. La pilera se la da Dios al fiel, amén. Todo lo que Dios necesita es un hombre fiel, no un hombre pilo. No es por tu pilera que Dios te va a bendecir, es por tu fidelidad que Dios te va a bendecir, amén. Diga conmigo, hombres de confianza. ¿Cuántos hombres de confianza y mujeres de confianza hay en Eco Familiar? Que uno les puede entregar las llaves sabiendo que no me va a llevar un clip de la casa. Gloria a Dios. Acuérdense, siempre nos están mirando. Y te voy a decir una cosa. Puede que aquí solamente tengamos unas 20 cámaras en Eco Familiar. De todas maneras estamos quedando grabados. Que tú no puedes ni ir al baño sin quedar grabado. Dentro del baño no quedas grabado, pero antes de entrar al baño quedaste grabado, y al salir también. Pero ¿saben una cosa? Las filmadoras del cielo graban dentro del baño, debajo de la cama, debajo de las cobijas. Graban los pensamientos y los ponen en voz alta. Y así queda grabado en las cámaras del cielo cada cosa que nosotros miramos, hablamos en lo íntimo de nuestro hogar, aún allá en la cama con la esposa. Todo eso queda grabado. Y quiero que sepan que puede ser usado en tu contra. Porque tristemente el que primero ve esos videos es el diablo. Y van a ser usados en tu bendición o en tu contra. Así que hombres de confianza, digan de confianza. Dígale al Señor: Señor, yo quiero ser un hombre de confianza. Puede que hasta hoy no haya sido, pero Señor, de hoy en adelante quiero ser una persona en quien puedan confiar, sabiendo que no lo voy a defraudar. Amén. Octavo, dice la Biblia que José era de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos hijos bellos de Dios hay acá y cuántas hijas bellas de Dios? Así que, mis amados, mucho cuidado con nuestra apariencia, con nuestra forma de estar. Que no lleguemos con lagañas a trabajar, bien limpiecitos, amén. Que no lleguemos oliendo a feo, oliendo a rico, amén. Dile a la persona que tienes al lado: tú tienes que oler más rico. Uy. ¿Será posible? Sí, es posible. Noveno, después de la honra viene la tentación. Después de la honra viene la tentación. Luego, ¿no era después de vencer la tentación viene la honra? También. Pero siempre que seamos honrados, el diablo va a querer ponernos una cascarita. Porque al diablo le da piedra que Dios nos honre a nosotros. ¿Y sabe qué va a poner el diablo cada vez que Dios nos honra? Una cascarita para hacernos caer. Y para decir: ese era el que tú honrabas, Dios. Y para tratar de menospreciar la bendición de Dios. Así que mucho cuidado. Después de que Dios los ha exaltado o nos ha exaltado, es el momento en que más debemos cuidar nuestra integridad delante de Dios. Amén. No, porque hay muchas personas que han tenido grandes logros en el ministerio, en la profesión, en sus finanzas, en sus negocios, y Dios los ha honrado. Cuidado ahí, porque ahí eres un candidato del diablo para ser destruido. Y el diablo va a poner sus ojos en ti para buscar la forma de hacerte caer a ti y a mí. Así que el que se cree estar bien, mire que no caiga. Diga conmigo: el que se cree estar bien,
mire que no caiga. Y nos tenemos que apoyar, por eso el matrimonio es para dos, para que nos apoyemos y no nos dejemos caer el uno al otro, amén. Bueno, por eso dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Luego la palabra de Dios está hablando en José de una vida de integridad, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, para José era más importante Dios que Potifar, y es más importante no fallarle a Dios que a los jefes, amén. Así que si tú ya tienes que tomar una decisión, o le fallas al jefe o le fallas a Dios, más vale que no le falles a Dios, amén. La integridad, diga un hombre íntegro. Dice el verso 10: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, porque él no se iba a acostar al lado de ella a dormir, sino que ella quería que él se le acostara al lado para estar con ella. Y dice la Biblia: y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Creo que si podemos hablar de un error de José, estuvo en el error de la simpleza. Yo creo que uno no tiene que ser simple en la vida. Uno sabe que hay momentos en que uno no debe pasar por ese lugar. Uno sabe que uno no debe dar papaya. Algunos jóvenes dicen: pues yo sí he estado solo con la novia en la casa de ella, pero no hemos hecho nada. Está mal que estés solo con ella, porque allí es donde está la tentación. Porque además hay un poco de mirones afuera que están viendo que ustedes entraron solos a la casa, y aunque ustedes mantengan su integridad, son el foco de acusaciones, así sean injustas, que pueden traer daño a su vida. Así que dile a la persona que tienes al lado: un hombre de Dios no da papaya. Un hombre de Dios no da papaya. Entonces no solamente ser, hay que parecer. A mí no me importa lo que digan ellos, yo sé lo que yo soy. Entonces a ellos no le va a poder predicar la palabra, porque ante los ojos de ellos tú no eres íntegro, aunque tú seas íntegro. Por eso dice la Biblia que tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, que los de afuera puedan decir: yo nunca tengo una falla, una queja de ese hombre o de esa mujer. Y eso es lo que es ser, no ser simple, sino avisado. El avisado ve el mal y se aparta, amén. Y cerremos con el último. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La palabra de Dios dice: huir de la fornicación. Diga conmigo: huir de la fornicación. Porque todo pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dile a la persona que tienes al lado: huir de la fornicación. Y vamos a estar de pie, vamos a orar. Y que salga un sol para disfrutar la tarde con deporte, con los partidos de fútbol y lo que vamos a jugar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.